Bien, lejos de que sea una pregunta ridícula y hasta casi graciosa, ahora cuando te la cuente seguramente vas a estar de acuerdo conmigo, le busqué el lado serio y vamos a explicar, porque por allí veía un video que hice referencia en otros videos míos, de este payaso que dice que era un super brujo y ahora es el super pastor evangélico y bueno. Y él acomodaba o clasificaba en medidas la religión. La pregunta que me hacían a mí venía más o menos por qué religión o qué culto de los nacidos en Brasil es más poderoso, es más fuerte. Si la quimbanda, si la umbanda o si el batuque, denominado culto de orixá o culto de santo. La verdad es que orixá no pertenece a ningún culto, eso en primer lugar. Segundo lugar, hay características puntuales que diferencian a una religión de la otra. En el caso de la umbanda y del batuque, la diferencia de orixá es cómo se cultúa y la cosmovisión. Por eso la umbanda es el emblanquecimiento de las religiones afrobrasileñas. ¿Por qué? Por la idea de que dioses o deidades o divinidades africanas se muevan o comulguen o puedan tener algún tipo de incidencia en los de piel blanca. ¿Sí? De ahí viene más o menos la idea del emblanquecimiento. Claro que esto mucho a algunos cerraditos ortodoxos no le gusta, entonces dice la umbanda no cultúa orixá, lo que cultúa orixá es lo caboclo, es decir, lo indígena. Y se habla de las irradiaciones de orixá, pero en realidad no es orixá, es algo... Viene toda esa estupidez y esa competencia, y eso es traducido en gente muy ignorante o gente que quizá no conoce nada y aprende mal. Entonces se divulga esta cuestión de que, bueno, la umbanda de todos los cultos es lo más livianito, lo más suavecito. Y yo creo, y tengo más de 400 testimonios que he levantado, grandes hiper mega demandas y cagadas de, por ejemplo, las religiones consideradas superpoderosas, en este caso el batuque, en otro caso Ifá, con 3 hojas de limón, con una hermosa amasí, con una hermosa palabra dada por mi cacique Pena Branca. Hoy las personas han salido de estar totalmente en situación de calle destruida a tener departamento propio, a haberse recibido en títulos de grado en las universidades nacionales y así sucesivamente. Entonces, para muestra hace falta un botón nada más. Así que, ¿cuál es más poderosa? Bueno, vamos a responder esto de una forma simple. El tema de las religiones no se catalogan o se clasifican entre poder y no poder, ¿sí? Y la idea de poder en las religiones, cristianismo, islam y en todos los cultos o en todas las religiones de matrices afro, tiene que ver no con un adjetivo del poder, sino con una acción, con un verbo. El poder de el poder hacer, ¿sí? Entonces, siempre tenés que tener la medida de cuál es más poderosa y cuál no, aquella que camina o incide más o tiene más obra religiosa en la sociedad donde se mueve. Es decir que si hace más obra religiosa un culto de Reiki, y tiene más acción y más incidencia y ayuda más al que lo necesita y cambia o incide en las leyes y tiene voz y peso político o social, bueno, déjame decirte que ese culto del Reiki es más poderoso que todos los cultos que no hacen lo mismo, no tienen el mismo nivel de obra. Por otro lado, si hablamos en la parte del movimiento espiritual y toda esta idea que seguramente vos tenés de lo que es el poder espiritual o cuál es el culto más poderoso, aquel o la demanda más fuerte, o aquel que te hace algo y no te podés levantar nunca más, y todas estas estupideces que andan dando vuelta las voy a responder igual. Déjenme decirle algo y a las pruebas nos remitimos con esto, ¿sí? No tiene que ver tus allego obligaciones, no tiene que ver de es que está compuesto de forma intrínseca el culto, es decir, si tiene orillá o no tiene orillá, o si tiene orillá más poderoso que los otros, o si... no pasa por ahí, no pasa por el desenvolvimiento mediúnico del cuerpo religioso, porque por ejemplo el batuque no es espiritista, entonces diríamos que el batuque directamente es un culto casi de tradición y no tiene nada que ver con la actividad energética y
todos sabemos que no es así. Obviamente que tiene mucha energía bien practicado. Ahora, el tema de la mediunidad y lo que muchos creen que el poder va en el desenvolvimiento del medium, no pasa por ahí. ¿Y saben por qué? Porque vos podés tener muchísimo desenvolvimiento mediúnico, podés tener muchísimo contacto con el mundo espiritual, pero si el mundo espiritual que te rodea es solamente demanda, barro, corrupción y de bajo astral, lo único que va a hacer ese gran movimiento o ese gran desenvolvimiento mediúnico que tengas es conectarte con la realidad tuya, espiritual. Es decir, vas a estar destruido y encima vas a ser consciente de que estás destruido. Esa es la única diferencia de alguien súper desarrollado mediúnicamente a otro que no. Entonces no pasa por ahí. ¿Por dónde pasa? Por el respaldo divino y la voluntad divina de las potencias o las divinidades que por alguna razón personal que no nos es dado a conocer, nos respalda. Vos vas a ver que hay personas que tienen un respaldo y hay otras que tienen menor respaldo. Incluso en lo litúrgico quizás estén igualados, todos han cumplido con sus obligaciones, todos tienen cacicado, dirigencias, sacerdocios, todos son baba al orillá o illa al orillá, sin embargo uno está bien y el otro está mal. Y no pasa por que practiquen diferente, pasa por el respaldo divino de orillá o de Dios o de la potencia que ha elegido o ha consagrado a ese dirigente o a ese cuerpo religioso. Entonces, concluyendo esta idea, ¿qué religión o culto es más poderoso uno que otro? Ninguno. Ninguno. Es más poderoso del verbo poder, del hacer, quien tiene más incidencia y más expansión con su cuerpo religioso. Y de los dirigentes, ¿cuál tiene más poder o menos poder? Bueno, es aquel que tiene más respaldo de la divinidad o la potencia que está predicando. ¿Se está entendiendo? Entonces, vos podés ser un medium que tiene mucha torpeza en su desenvolvimiento, sin embargo tenés un gran respaldo de orillá, un gran respaldo divino, y contra tu palabra no hay quien pueda. Y esto sucede. Entonces, no hay una ley que disponga qué culto es más fuerte o menos fuerte. Sí hay misterios que ponen su acento allí en un hombre o en una mujer para respaldarlo. Y déjame que te diga entre nosotros un gran secreto para finalizar, que esto depende de la transparencia, honestidad, búsqueda e integridad espiritual que haya dentro del corazón de cada persona elegida.